Bien, Gracias a gracias. Dios. Bien, ¿Cómo? hermano, gracias. Ah, qué bueno, qué bueno. Solo déjenme unirme por el otro dispositivo, así los Noches, comunico. Papa, noches, hermanos, Dios los bendiga. Noche, Sabino, que Dios te bendiga, Sabino. Ahí estamos. Muy bien. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Vamos a iniciar el discipulado. Le voy a pedir, por favor, si me acompaña a orar, vamos a pedirle al buen Dios que nos siga bendiciendo, que nos hable hoy por medio de su palabra. Buen Señor Jesús, papito lindo, venimos hoy nuevamente delante de tu presencia, Padre, dándote gracias por la vida, dándote gracias por este día, dándote gracias por la existencia, por la salvación, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Hay tantas cosas, Señor Dios, por las cuales nosotros estamos agradecidos, Señor Dios, contigo, oh Jehová de los ejércitos. Estamos agradecidos, papito lindo, y venimos invocando tu nombre para poder acercarnos a ti, para que nos bendigas en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, invocamos ese nombre precioso, el de Jesucristo, para que nosotros podamos acercarnos a tu presencia confiadamente. Invocamos el sacrificio de Cristo Jesús para los que sus beneficios sean aplicados a nuestra vida, que esa sangre preciosa del Cordero sin mancha, Padre Santo, venga a cubrirnos, Señor Dios, venga a Padre Santo, venga, Señor Dios Todopoderoso, a limpiarnos de todo pecado, de toda transgresión, de toda iniquidad, de la maldad que pueda haber en nosotros, para podernos acercar a ti y poder oír de ti directamente tu enseñanza, tu palabra, papito lindo, que tanto nos hace falta. Queremos convertirnos, Señor Dios, en tus discípulos. Queremos, Señor Dios, entender, comprender los misterios del reino, poder hacer uso de aquello que nos fue concedido en Cristo Jesús, que es Padre Santo, poder entender los misterios y que por la sangre de Cristo seamos, Señor Dios, capaces de hacerlo. Y que no solamente podamos, papito lindo, entenderlos, comprenderlos, sino ponerlos en práctica, papito lindo, para que sea de beneficio nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios bueno, Dios santo, te lo rogamos, te lo pedimos. Enséñanos tú, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te pedimos que sigas bendiciendo la vida de nuestro apóstol, tu siervo Sergio Enríquez, allá donde está. Que bendigas a su esposa, a sus hijos, a sus nietos y aún a sus bisnietos. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a empezar el discipulado de hoy y antes de compartirle la pantalla, yo quisiera que quisiera hablar acerca de esto que yo le puse por nombre. En realidad es un tema que el apóstol dio, que se llama Matando al impío. Y entonces yo quisiera primeramente platicar con usted antes de poner la presentación para saber qué piensa usted que es un inicuo, que es un impío. Vamos a ver a alguien que levante la mano y me diga, para mí es tal cosa, pero no se chiveen ahí, solo que aunque abra un ratito la cámara, ahí lo vamos a ver en pachama. Hermano James Luna o Anita de Luna, o a ver, ¿quién de todos? Papá, un impío es uno que no tiene piedad. Un impío es uno que no tiene piedad. Uno que se apartó, conoció al Señor y se apartó de él. Exactamente, eso es un impío, alguien que perdió la piedad. Nadie puede ser impío si antes no conoció
Nadie puede ser impío si antes no conoció a Dios. Ahora bien, el término impío, el término inicuo, es un término muy parecido en la Biblia, que también cuando vemos su raíz, cuando habla del inicuo, habla del impío, también es otro concepto y quiere decir, como lo vamos a ver más adelante, el sin ley, el que no tiene ley. Ese es otro concepto acerca del que es inicuo, del que es impío. Entonces, nosotros tenemos que ir entendiendo este concepto, porque es un concepto el cual la Biblia lo usa muchas veces y lo usa ampliamente. Entonces, solo déjeme hacer algo acá para poder, hoy quiero probar a hacer una cosa sencilla para ver. Ok, muy bien. Voy a pasar esta pestaña para acá, la voy a bajar un poco de tamaño y voy a agrandar esta mi otra pestaña. Y vamos a ver, creo que no se va a poder hacer porque de todos modos me va a dar. Mire pues, vamos a compartir pantalla y entonces sí es algo que tenemos que entender porque la Biblia dice que si con dificultad se salva el justo, ¿ok? ¿Qué será del pecador y qué será del impío? Entonces, ahí tenemos dos términos, pecador e impío. Entonces, los separa la Biblia. Entonces, el impío no es lo mismo que el pecador, aunque el impío puede pecar. Pero no sé si mira las dos pantallas, en una se mira usted y no sé si se mira bien la presentación o está muy pequeña, usted me dice, si no la ponemos más grande. Está pequeña, la miras pequeña, va. Entonces aquí, donde manda capitán no manda marinero. Muy bien, entonces fíjese bien, antes la invitación para la Santa Cena. Con la ayuda de Dios vamos a estar hablando del Cordero que pudo vencer. Vamos a estar hablando un poquito de las batallas del Cordero. Ahí se acuerda. El viernes en la tarde con los jóvenes, el sábado 2 de agosto tenemos nuestra Santa Cena presencial con damas y nuestro discipulado de Santa Cena y el domingo nuestros 3 servicios. Pero entonces vamos con esto. Mire pues, matando al impío, matando al inicuo. Según de Tesalonicenses 2:8. Esta es una Biblia que se llama Bober Canteras. Tiene un 4 porque es la cuarta edición de esta Biblia. Y dice, y entonces se manifestará el impío. Aquí está hablando del anticristo. Fíjese qué implicación tiene el término impío. Su versión dice el inicuo. La Biblia amplificada pone un paréntesis y pone el anticristo, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con el esplendor de su advenimiento o de su venida. Entonces, cuando el Señor Jesús venga al final de la gran tribulación, lo primero que va a hacer es que se va a enfrentar al anticristo. Pero si usted se da cuenta, lo va a destruir y lo va a aniquilar. Va a hacer dos cosas con él, no solamente una cosa. Más adelante, si nos da tiempo, vamos a ver quiénes en la Biblia mueren 2 veces o hay 2 relatos diferentes de cómo fue su muerte. Cuando vemos que el impío es destruido y es aniquilado, entonces podemos entender que aquellos en la Biblia, que hay 2 relatos que difieren en la forma en que murieron, nos está hablando de este personaje en figura. Pero antes de eso,
Fíjese, el término impío. Y como decía hermana Elena, el impío es aquel que conoció y después de esto pecó o se echó para atrás. Él conoció y negó y se echó para atrás. Entonces, ese es el impío, el que antes conoció. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos tener características de impío y entonces es peligroso. Y si nosotros tomamos el concepto de qué es lo que quiere hacer el Señor lo que quiere hacer es destruir, aniquilar al impío. Y si nosotros tenemos actitudes impías en nosotros, lo que Dios quiere es no destruirnos a nosotros, sino destruir en nosotros esas actitudes que tenemos de impío. Cuando el apóstol lo enseñó, estaba en Chicago, creo yo, él, o en Canadá, creo que lo sé, bueno, él decía lo siguiente: hay un término muy popular, que se usa con frecuencia y dice, el niño que hay en usted. Y hablándole a los adultos, hablando de que muchos en un momento dado se les sale actitudes que tenían de niño o que son propias de niños siendo ya adultos. Entonces, y decía que el término pues era adecuado y todo, pero él decía, lamentablemente, ese término que dice el niño que llevamos dentro, a veces se puede aplicar y decir, desafortunadamente, decía él, y aunque no nos guste, el impío que llevamos dentro. Porque nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en un proceso en el cual vamos a ser llevados a la perfección, pero no somos perfectos. Y entonces tenemos que entender qué es esto. Cuando nosotros vemos esto en la Biblia, fíjese bien, yo le puse el mismo versículo, solo que esta es una King James con sus números de Strong. Entonces dice, entonces se manifestará aquel inicuo que en la Biblia Bober Canteras decía impío. Y es esta palabra 459, G459. Y que cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, esta palabra se utiliza por lo menos en 6 versículos, yo le puse 3, para hacerle ver cómo lo traduce. Biblia textual, 1 Corintios 9:1. Ahora los que están sin ley, como sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Esa palabra impío se dice en el griego anomos y quiere decir sin ley. Porque os digo que esto ha sido escrito y debe cumplirse en mí, y fue contado el Señor Jesucristo entre los inicuos, entre los sin ley, entre los impíos, entre los anomos. Y mire, le pongo 2 Pedro 2:8, que platicamos un poquito de esto el martes, porque este justo, está hablando de Lot, vivía entre ellos día tras día, atormentaba su alma justa por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. Es esa palabra, anomos, sin ley. Entonces, el impío es alguien que conoció y se apartó. El impío es alguien que conoció la ley de Dios y se apartó de la ley de Dios. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que nosotros no estamos bajo la ley mosaica, pero sí estamos bajo la ley de Dios. Nosotros no tenemos que cumplir al pie de la letra las 663 ordenanzas del antiguo pacto. Hay unas que cambiaron y que se volvieron más exigentes. Por ejemplo, no codiciarás a la mujer, no adulterarás. Mas yo digo que si alguno codició a la mujer de su prójimo en su corazón,
y a codición. La Biblia dice, no matarás, pero entonces la ley viene y para este tiempo aumenta su requerimiento. Y nosotros, la Biblia dice que aquel que odia a su hermano es homicida, o sea, mata. Entonces, nosotros no estamos sin ley, no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley del Espíritu, estamos bajo la ley de la libertad, estamos bajo la ley del amor. Y esta ley está ahí. Nosotros podemos más o menos hablar de los límites que nos pone la ley en la cual estamos, en lo que el apóstol hace mucho tiempo le llamó el triángulo de la libertad, en el cual dice que es una ley. Todo me es lícito, libertad, pero no todo me conviene, límite. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, límite. Todo me es lícito, pero no me dejaré esclavizar por nadie. Entonces ese es el triángulo perfecto de la libertad, donde todo nos es lícito, más hay cosas que nosotros, que tienen que tener un límite en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, en este tiempo, el que está sin ley está fuera de la ley del amor. Está fuera de la ley del amor, que es la ley del Espíritu Santo. Entonces, todo el que está fuera de la ley del amor es un anomos. No está bajo la ley. Y por lo tanto, es un impío, es un inicuo. Eso tenemos que ir viendo nosotros cómo eso lo tenemos que ir entendiendo. Ahora mire pues, fíjese bien. Entonces, volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Aquí es algo que tenemos que ponerle atención, porque les está diciendo, entonces, ese que viene a ser un adjetivo, ¿verdad? De tiempo, me está marcando un límite. Antes no podían distinguir entre el justo y el impío. O sea que hay requisitos para poder distinguir entre el justo y el impío. O sea que no todos pueden distinguir entre el justo y el impío. Y eso es peligroso. Y viene lo otro. Me compara la justicia y estar fuera de la ley, el no tener ley, o sea, el impío, el inicuo, me lo compara con el servicio a Dios. Vamos a distinguir entre el que le sirve a Dios, el justo, y el que sirviéndole a Dios, no le sirve a Dios, el impío. O sea, está en la iglesia y sirve, pero no como sirve el justo. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo, pero no lo pongamos esto para señalar a otros. Este es un impío. No, tenemos que ver. Yo sirvo con justicia o yo sirvo con actitudes de impío. Eso tenemos que ver porque es difícil distinguirse. Tenemos que tener algo para poder distinguir. Y si yo lo llevo a Malaquías 3:18, habla los pasajes contextuales, o sea, los que están antes de este pasaje. Habla que dentro del sacerdocio algunos murmuraban contra Dios, pero había un remanente que no murmuraba contra Dios y Dios los oyó a los que no murmuraban contra Dios. Si usted se viene de arriba para abajo, empieza hablando acerca de, diciendo, ¿robará el hombre a Dios? ¿Y en qué te hemos robado? Pues en mis diezmos y en mis ofrendas. Y empieza a dar una serie de cosas que ellos hacían
Y entonces viene el Señor y dice que cuando oyó a los que eran justos, a los que eran temerosos de Dios hablar, que no estaban de acuerdo con lo que los otros decían, entonces ahí es el entonces. Eso quiere decir que yo tengo que tener ciertas actitudes en mi corazón para poder distinguir, les repito, no en otros, sino en mí. Sí, estoy actuando como justo o actuando como impío. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora fíjese bien, pasemos a otra de... Miremos algunas características. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos puede ayudar a identificar si en nosotros hay actitudes de impío, que nosotros las tenemos que poner y llevarlas delante de Dios para que la presencia de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, mate esas actitudes en nosotros. No se asusten, no diga, yo no soy impío, porque el apóstol Pablo nos dice, haced morir el hombre viejo que hay en vosotros, ese que sirve a la carne. Ese no es justo, y el apóstol Pablo lo dice, haced morir en vosotros las obras de la carne, esas son obras del impío. Es más, el mismo apóstol Pablo dice, lo bueno que quiero hacer no hago y lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y llevaba más de 14 años de ser apóstol cuando escribió esa epístola. Pero antes de ser apóstol, él era maestro y profeta, eso lo vemos en el libro de los Hechos. Y antes de eso estuvo entre los discípulos, o sea que va mucho tiempo de ser cristiano, el apóstol Pablo, y tenía revelación y Dios lo usaba y predicaba y contendía contra hijos del diablo, los dejaba ciegos, se lo habían llevado al cielo y había visto el paraíso y aún así, él tuvo que decir, hay cosas que todavía tengo que hay que quitarme. Si ese es el apóstol Pablo, entonces nosotros obviamente tenemos una que otra basurita con color de impío que tenemos que hacer que Dios destruya, que Dios aniquile en nosotros y tenemos que ir con él. Entonces, para poder empezar a distinguir, una de las cosas es conocimiento acerca de cómo es un impío. Mire esto, Isaías 26:10. Aunque se le muestre piedad, aunque se le muestre misericordia al impío, no aprende justicia. ¿Cómo sé que hay una actitud de impío? Cuando no aprendo justicia. Cuando se le dice a alguien, no digas esas cosas, te enojaste, pero no peques de esa manera, no las digas. Y entiende que no está bien, pero no aprende a no hacerlas. Entonces es una actitud que puede haber en nosotros, pensamientos que hemos oído, eso no es así. La Biblia dice, lo oímos, pero no lo aprendemos. Entonces, eso es una actitud que puede en nosotros demostrar que hay algunas cosas que Dios tiene que hacer morir en nosotros. Mi objetivo no es acusarlo, mi objetivo es decir, ok, estamos caminando juntos hacia la perfección. Entonces, ok. Entonces, ¿qué es lo contrario al impío? El que aprende a hacer justicia. Fíjese bien, el impío no aprende justicia, obra injustamente en tierra de rectitud. Se lo voy a poner en esto. Obra injustamente
en la iglesia. Obra injustamente en la iglesia. Y mire cómo termina eso. Y no ve la majestad del Señor. O sea, no, no ve la soberanía, no ve el reino, no ve la autoridad, no ve el gobierno de Dios y no, por lo tanto, no se sujeta a lo que Dios dijo que debía sujetarse. Actitud de impío. Tenemos que ir viendo. Siguiente, Salmo 37, 21. El impío pide prestado y no paga. Mas el justo es compasivo y da. Entonces, viene el impío y topa la tarjeta y ya no la paga. Y él dice, la ley está a mi favor, porque si yo no pago la tarjeta, no hago ni un solo abono en 2 años, la deuda fenece y ya no tengo que pagar. Eso es ser impío. Eso es ser impío. Sí, pero que es que las tarjetas y que son unos usureros. Si usted va con el de las tarjetas y se compromete a hacer pago, le condonan los intereses que ellos generan y le dejan solo su deuda. Entonces, el impío pide prestado y no paga. El impío llega a la tienda, yo no sé si todavía, porque ya es poquito que uno va a la tienda ahora, compra más en el mercado, en el súper, pero antes yo me recuerdo que usted iba a la tienda y usted decía, dice mi mamá que le dé 10 centavos de pan y que se los apunte. Entonces la dueña de la tienda tenía un cuadernito ahí le iba apuntando y cobraba a fin de mes o a principios de mes cuando ya le habían pagado. Pero ¿qué hacía mucha gente en mi tiempo? Tenía 3 tiendas. Entonces no pagaba el crédito en una, se iba a otra, no pagaba el crédito en otra y de ahí se iba a otra, a seguir pidiendo prestado. Tanto así que las señoras de la tienda mandaron a hacer su cartelito que decía, fiado murió. Fiado quiere decir dar prestado. Fiado murió, mala paga lo mató. Así decían los cartelitos. No sé si alguna vez usted vio uno de esos cartelitos. Ok. Porque el impío pide prestado y no paga. El impío alquila una casa y deja de pagarle y se hace loco y no se quiere ir. Acaba de haber, no sé si le llegó a usted en sus redes sociales, de una mexicana que llevaba 20 años de no pagar renta y no se quería ir hasta que al fin lograron por medio del juzgado desalojarla. Fue famosa en México, no me acuerdo cómo le decían, Lady no sé qué, porque ahora todas les ponen Lady, ¿va? Ok, muy bien. Actitud de impío. Entonces nosotros tenemos que ver, ¿no tendremos alguna cuenta por ahí pendiente que hayamos prestado? Por ejemplo, usted tiene alguien que trabaja con usted. Pues en realidad nosotros deberíamos llegar a un acuerdo según la ley. Si su capacidad económica no tiene para contratar a alguien las 8 horas, que muchos las contratan por 12 o 14 horas, y pagar el sueldo mínimo con prestaciones, porque eso es lo justo. Entonces llegar a un acuerdo, porque se puede trabajar por jornal. Se hace un pequeño contratito donde el jornal tiene otro precio, no tiene prestaciones, pero esto ya es una negociación entre las personas. Obviamente, el que va por jornal no tiene las mismas obligaciones si usted tiene a alguien que tiene horario y trabaja más, 2 horas, más de 2 horas diarias y tiene quien le diga qué hacer, la ley de Guatemala dice que esa persona
merece el sueldo mínimo. Y si esa persona lo lleva a uno a tribunales de las instancias de trabajo, lo hacen pagar a usted todo lo que no le pagó para alcanzar el mínimo, todos los bonos 14, todos los aguinaldos, todas las vacaciones en base al sueldo mínimo, más 3 meses, 3 sueldos más que se llaman brazos caídos. Yo he conocido gente que le han puesto a las peras a 4 cuando se han portado así. Entonces, el impío pide prestado y no paga. Sigamos, pues. Veamos cómo es el impío. Mire cómo es el impío. Con la boca, el impío destruye a su prójimo. El impío tiene una lengua. Que con esa lengua pela una piña. Habla de la gente mal. Habla lo que no le consta. Usa el chisme. El impío. Dice la Biblia que en una de las quejas de David habla acerca de los que los persiguen. Dice que su boca, su lengua es como lanzas y sus dientes son como cuchillos. Habla de lo que, de lo que decían, de las maldiciones. Hay gente que maldice. Hay gente que maldice. Eso es una actitud de impío. Y maldecir no quiere decir, pues, que te caiga un rayo. No. Hay gente que dice mal. Dice mal. Vos no vas a pasar de sope a gavilán. Eso es estar maldiciendo. Es que sos muy torpe. Eso es estar maldiciendo. Eso es estar destruyendo. Eso es estar destruyendo. Entonces, con la boca, el que destruye con la boca, tiene actitudes de impío y hay que hacerlas morir. Porque nosotros vivimos en una sociedad que desafortunadamente tiene muy poco aprecio por la vida y por los demás. Aún con los hijos. A veces decimos cosas que no debiésemos decir. Les destruimos su autoestima, Entonces tenemos que tener cuidado con nuestra boca, porque la boca del impío destruye el que habla mal de su prójimo, el que levanta chismes, el que le anda contando a todos cosas con las que no está de acuerdo con alguien, tiene actitudes de impío. Entonces hay que ir con el Señor porque el que destruye y aniquila esas actitudes es el Espíritu Santo. Veamos otro. El impío recibe soborno bajo el manto. Al impío lo sobornan. Y a veces lo para a uno la Policía Nacional. Y a veces el policía es claro. Y le dice, bueno, usted me dice cómo arreglamos eso y así le hacen la mano a uno. Pero ¿qué pasa si usted dice, no, el carro y esto, y le dejo para sus aguas, le dice usted, no, yo quiero lo de mi almuerzo. Usted ya participó en el soborno, usted ya le dio, usted sobornó, usted tiene actitud de impío. Y es que muchas veces se da bastante en muchas cosas. El impío recibe soborno bajo el manto, así, bajo de agua, que nadie se dé cuenta. ¿Ok? Pero bueno. Entonces, recapitulemos rápidamente. ¿Qué hace el impío? Pide prestado y no aprende justicia. No reconoce la autoridad. Pide prestado y no paga. Con la boca destruye a su prójimo. Fíjese bien cómo actúa el impío. Proverbios 16, recibe soborno, por ahí vamos, perdón.
Proverbios 18:3. Cuando llegue el impío, mire qué dice, llega también el desprecio. Cuando nosotros despreciamos o menospreciamos a alguien, entonces tenemos actitudes de impío. Y miren, uno no debe ser puritano ni fariseo, pero sí hay cosas en las cuales nosotros nos tenemos que detener. Por ejemplo, aquí en Guate somos buenos para poner apodos. Y el apodo es un menosprecio. El apodo es un desprecio que busca un defecto de alguien para ponerle ese apodo. Y tienen una sagacidad para poner los apodos que jaja. Yo le he contado otras veces, yo tenía mi catedrático, él era un médico, era cirujano y nos daba anatomía, pero tenía secuelas de una parálisis facial. Y los muchachos en la facultad le decían, el chicloso le decían, porque yo no sé si todavía venden de esos dulces chiclosos, aquellos que se pegan entre las muelas, y usted tiene que hacer así para zafárselo de las muelas. Chicloso le decían al pobre hombre. Con el, es que, y a veces no nos damos cuenta, nos reímos y decimos, pero es que en la iglesia, me recuerdo una oportunidad que llegó alguien nuevo, o sea, empezó a llegar alguien a la iglesia y había un encargado de un departamento y este hermano tenía una particularidad dentro de esto y cuando entraba le empezaba a decir medio cantado y diciendo el defecto o diferencia que tenía el otro delante de todos. Una actitud de desprecio. Esa es una actitud de impío. Cuando yo desprecio a otro, y eso es lo que dicen. Pero vayamos a nuestro corazón. Nosotros en nuestro corazón despreciamos a alguien. En zona 5, eso se miraba, no sé si todavía se mira, pero antes el apóstol salía y en aquellos tiempos usualmente no decía cuando iba a salir de viaje. Y entonces todos llegaban, el lunes siempre llegaba poca gente en relación a los demás días, porque siempre llegaba bastante gente. Pero los miércoles la mayoría llegaba a oír al apóstol. Y el apóstol no estaba, nadie sabía que no estaba. Entonces subía un hermano, diácono, anciano, y si era de la congregación, porque a veces llevaban pastores invitados de otros lados, pero si era un anciano de la congregación, si era un diácono de la congregación, había unos que se paraban y se iban. Estaban despreciando a la persona, porque el que debe hablar es Dios, pero menospreciaban a la persona y se iban. Esa es una actitud y que nosotros a veces podemos tenerla. Ya se lo puse en la iglesia. Pero ¿qué pasa en nuestro quehacer, en lo que nosotros hacemos? Se lo voy a poner en mi ámbito. Muchas veces llega un paciente con un médico que fue con otro y no se alivió de sus síntomas. Y entonces, ¿qué le dice al doctor? Es que ese doctor no sabe lo que le estaba dando. Y sabe qué hacen algunos bandidos, como saben que lo que les dio era para lo que tenían. Lo único que hace es que le cambian de marca y como traen otro nombre. Ahora la gente ya es más pila, ya mira y dice al genérico, pero en aquel tiempo no. Entonces le pone otra marca y le dice, esta es mejor medicina que la que le dio el otro doctor. ¿Y qué pasa si es un mecánico? Ese es su chapuz que le hicieron a usted, no sirve.
O sea, tenemos que tener cuidado. Yo me he topado con mecánicos bien éticos, que yo he llevado mi carro porque me lo compusieron, entre comillas, de un lado y sigue igual. Entonces ya lo llevé con el mismo mecánico otra vez para ver y sigue igual. Entonces busco otra opinión, pero he encontrado mecánicos muy éticos que yo les cuento, ya les, entonces me dicen, mire, vamos a revisarlo porque vamos a ver en realidad qué tiene. Y cuando regreso, ya está compuesto el carro, no me hablan mal del otro mecánico. Me dicen, le cambié tal pieza y esto, y tal vez compusieron el chapuz que el otro había hecho mal, pero no me dicen nada mal del otro mecánico, aunque no lo conozcan. Entonces, cuando nosotros despreciamos a alguien, es una actitud de impío y eso tiene que morir en nosotros. Eso tenemos que pedirle a Dios que lo haga morir en nosotros. Miremos otra. Mire esto. El impío huye sin que nadie lo persiga. Entonces este es otro síntoma. ¿Ok? El impío, lo que dice ahí en buen chapín, es que el impío mira monos aparejados. Eso es lo que dice. Cosas que no hay. Ahí no está hablando mal de alguien, ahí no se está quedando con lo que prestó para no pagarlo, no. Ahí entra a la iglesia y mira a un grupo que está, 2, 3 que están platicando, es temprano, y de casualidad alguien voltea la vista para donde está él y regresa a la conversación y dice, de mí están hablando, de mí están hablando. Algo están diciendo de mí. Ese es un problema con el que vive el impío. Es un problema con el que vive el impío. Entonces, le repito, yo regreso. Huye sin que nadie lo persiga. Menosprecia y desprecia a otros. Recibe soborno. Habla mal de su prójimo. Pide prestado y no paga. No aprende. No reconoce autoridad. Mire algunas características que tienen los impíos. ¿Ok? El impío no entiende. Mire este. Vamos a ver, el anterior era, es este, 29:7. El justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende tal preocupación. Al impío le viene del norte la necesidad de otros. Al impío le viene del norte la necesidad de otros. Puede ver a alguien en necesidad teniendo para poder ayudarlo y no lo ayuda. Esa es una actitud impía. Pues nosotros tenemos que muchas veces que ubicar, porque puede que nosotros tengamos alguna actitud de las que hemos mencionado, y tenemos que ir con el Señor y decirle, Señor, esto parece que no está bien. Que tu presencia en mí venga y destruya esto, venga y aniquile esto. Es por eso tan importante que nosotros seamos bautizados con el Espíritu Santo. Es por eso es tan importante que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, porque hay cosas, ¿ok? Que hagamos lo que hagamos, no las podemos cambiar en nosotros. Tal vez podamos maquillarlas y disimularlas sabiendo que no están bien y no podemos dejar de hacerlas. Y como decían las abuelitas, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque el impío se vista de justicia, o sea, se quiera tener una apariencia de justicia, impío se queda. Entonces necesitamos que Dios transforme nuestro corazón. Miremos otra más. Entonces,
volveréis a distinguir entre el justo y el impío. Ok. Entonces nosotros tenemos que buscar eso en la Biblia. ¿Dónde está esto? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para poder distinguir si mis acciones son justas o si mis acciones tienen características de acciones que son impías? Tenemos que hacerlo. Pero quiero terminarle de hablar, antes de hablar de esto, de hablar de las características de los impíos. Entonces, mire este. Entonces, vuelvo a esto. Se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con el esplendor de su advenimiento. Literalmente lo va a matar 2 veces. 2 veces lo va a matar. Ok, muy bien. Entonces, veamos algunas otras características del impío, viendo personajes que la Biblia relata 2 maneras diferentes en las cuales murieron. Miremos algunas, miremos esta. Ok. Primera de Samuel 31:4. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo, por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Me está narrando 1 Samuel 31:4 cómo murió Saúl. Pero cuando yo miro el relato de la muerte de Saúl en 2 Samuel 1:9, fíjese bien, está hablando aquel siervo, aquel escudero que estaba a la par de Saúl, al que en el versículo que acabamos de leer, Saúl le dijo que lo matara y él no lo hizo. Ahora miremos 2 Samuel 1:9. Entonces él, ¿quién? Saúl, me dijo: te ruego que te pongas junto a mí y me mates, pues la agonía se ha apoderado de mí porque todavía estoy con vida. Su temor era que llegaran los filisteos. Ok. Me puse, él se lo está contando a David, pues junto a él y lo maté, porque yo sabía que él no podía vivir después de haber caído. Tomé la corona que estaba en su cabeza y la pulsera que estaba en su brazo y los he traído aquí a mi señor. Se las llevó a David. Ok, pero si usted se da cuenta, en este dice que Saúl se echó sobre su espada y en este dice que el escudero lo mató. 2 muertes. ¿La Biblia se contradice? No. Muchos estudiosos de la Biblia dicen es que cambia el relato por el escritor, porque no fue el mismo que escribió 2 Samuel, que escribió Reyes y Crónicas, pero nosotros tenemos que entender que la Biblia dice que toda escritura, hablando de la Biblia, es inspirada por Dios. Entonces yo no le puedo poner razonamiento lógico a esto. Igual el otro que murió 2 veces es Judas. Mire los relatos. Mateo 27:5. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y se fue y se ahorcó. Ese es Judas. Hechos 1:18. Este pues, con el precio de su infama, adquirió un terreno y cayendo de cabeza, se reventó por el medio y todas las entrañas se derramaron. Ok. Entonces, Judas tiene 2 relatos de cómo aconteció su muerte: ahorcado, y la otra es que se fue en un barranco. Ok. Se cayó de cabeza y se murió. 2 relatos. Entonces, si entendemos, y yo regreso, que el impío muere 2 veces,
tengo que entender que en estos dos personajes, Saúl y Judas, hay características de las cuales yo puedo saber cómo es un impío. ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Saúl vino y le tuvo miedo al pueblo y no quiso perder su posición y sacrificó un holocausto, no siguiendo las instrucciones que le había dado el profeta Samuel. Pero cuando Samuel le pregunta, ¿por qué has hecho esto? Le dice, es que el pueblo se me iba. Le importaba más la opinión del hombre que la opinión de Dios. Buscaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Actitud de impío. Cuando alguien busca la gloria de los hombres, el respaldo de los hombres, el apoyo de los hombres y menosprecia el respaldo, el apoyo, la ayuda de Dios, la pone en segundo lugar, actitud de impío. Actitud de impío. Mire, cuando uno está enfermo, pues si usted me pregunta a mí, yo oro por usted, pero lo mando con el doctor. ¿Por qué? Porque hay que hacer lo que hay que hacer. Si usted llega conmigo y me dice, fíjese que, cuando viene mi regla me dan unos cólicos horribles, yo voy a orar por usted, pero le voy a decir, mire, tómese un par de ibuprofenos o tómese un par cada vez que ya que le va a venir su regla, un día antes empiece a tomar porque las prostaglandinas y esto y eso se llama síndrome menstrual. Entonces con esto se le quita y se le va a quitar el dolor. Yo lo voy a mandar a hacer las dos cosas, pero yo voy a ser claro con usted de que con doctor o sin doctor, lo que va a terminar pasando es la voluntad de Dios. Eso es lo que va a terminar pasando. La gente se sana con doctor o sin doctor. El doctor muchas veces lo único que hace es que le pega el empujoncito al que se va a morir porque no dio bien el tratamiento. Pero de que salve vidas, no salva vidas. Entonces, pero yo lo voy a mandar a hacer lo que tiene que hacer, que se le subió el azúcar. Sí, voy a orar por usted. De acuerdo. Pero le voy a decir, póngase en control, haga ejercicio, haga dieta, tome las pastillas que el doctor le dio y oremos al Señor. Él es capaz de decir, sí. ¿Y él puede sanarlo? Sí. Pero no lo voy a mandar a hacer a usted un alarde de fe, de ninguna manera. Si usted viene conmigo y me dice, el Señor me habló, yo lo que le voy a decir es, si a usted le habló, ok, pues haga lo que usted tiene en su corazón, pero esté seguro que el Señor le haya hablado. Entonces, va a tener que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. ¿Por qué? ¿Por dónde dice en la Biblia que hay un equilibrio? Vamos con un ejemplo claro. Timoteo, Pablo le dice, oye Timoteo, a causa de tus muchos males estomacales, toma vino. Porque en aquel tiempo el vino se consideraba que era un medicamento, era una sustancia que podía ayudar con ciertas infecciones y ciertos padecimientos gastrointestinales y también se usaba con medicina. A Timoteo Pablo no le dijo, tranquilo Pablo, te voy a mandar con los hermanos un pañito ungido para que sanes, pero los paños ungidos de Pablo, con los cuales oraba y los ponían sobre los enfermos endemoniados, estos sanaban o eran liberados. La gente llegaba con Pablo y trataba de arrancarle un pedazo de ropa, tal era la unción que había en Pablo. Pero a Timoteo le dijo, no, tú toma medicina. Ahí está Isaías.
que le lleva a Ezequías a aquella noticia de que la enfermedad que tiene se va a morir, y Dios le manda a decir que ya oí la oración de Ezequías, cómo su corazón se volvió hacia mí, y dile que lo sano. Ok, viene Isaías y dice el Señor que te da 15 años más. ¿Y qué le dice a la gente que está alrededor de Ezequías? Le dice, ok, hagan una torta de higos, un amaso de higos, una planta medicinal, y se la ponen sobre la llaga. O sea, hay un equilibrio. Ok. Entonces, ¿qué era lo que Saúl no tenía? No tenía un equilibrio. ¿Qué pasa cuando Saúl hizo lo que hizo, que desobedeció a Samuel? ¿Acaso no le dice que la desobediencia es como pecado de adivinación? ¿Qué era Saúl? ¿De qué tenía Saúl? Desobediencia, rebeldía en su corazón. ¿Cómo es el impío? Rebelde, tiene pensamientos de rebeldía, tiene algo de impío que tiene que ir delante de Dios, y lo primero que tiene que hacer es distinguir, si esta mi actitud no es bonita. ¿Ok? Y si nos vamos con Judas, ¿ok? ¿Qué era Judas? Traidor. ¿Cómo es el impío? Traidor. ¿Cómo es el impío? Su Biblia dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Ok? Pero la palabra ahí en el griego no dice impío. La palabra ahí, ¿cómo dice? A ver, ¿se acuerda usted cómo dice? Sabino, ¿cómo dice? A ver, prende tu micrófono. Si no, si recuerdo bien, dice prostituto. Exacto, esa es la traducción al español. Entonces, ¿cómo es el impío? Se vende fácilmente, cambia de parecer cuando lo compran. Así es el impío. Y ahorita, sí, Anita, Era un etairos. era un etairos. ¿Por qué decimos que es prostituto? Porque el femenino de esa palabra, etaira, ¿ok? Eran mujeres que ejercían la prostitución a niveles muy altos, eran mujeres muy cultas, sabían cantar, sabían danzar, sabían de literatura y sabían de otras mañas, y entonces ese era su trabajo. Entonces le dice etairo, ¿ok? El prostituto. Entonces, ¿cómo es el impío? Tiene esa característica. Se prostituye. Y así podríamos seguir hablando de las características, solo con las de ellos tendríamos un montón, pero ya llevo una hora hablando, entonces lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o tiene alguna aportación para que podamos platicar. Ustedes me dicen. ¿O se quieren ir a acostar ya, hacer la chuchumema ya? Ok. No hay preguntas ni comentarios. Vamos a acostarnos, vamos a dormir. Ok. Muy bien. A ver, ¿quién quiere preguntar ahí? Pastor, solo me da un poquito de tiempo. ¿Para Nada qué? más mi otro dispositivo. Va, te doy un poquito de tiempo. Dale, pues. Bueno, sí se puede preguntar desde aquí. Sí, pregunta desde ahí, no tengas pena. Puedes prender la cámara también. Ah, bueno, fíjese, pastor, de que en sí, eso fue hace ya muchos años, pero yo antes pedí fiado a una señora, ¿verdad? Era ya viejita y yo estaba en mi escuela.
Entonces, vino la señora y me dijo, bueno, te voy a dar fiado. Y yo había pedido, si no estoy mal, un risito, no sé qué había pedido. La cosa es de que la señora pues se terminó muriendo, ya no está. Y pues me quedé con la deuda de no sé cuántos quetzales porque tampoco sé cuánto, cuánto le pedí. Entonces no sé qué puedo hacer ahí. O sea que le debes a un muerto. Ahora ya sabes por qué te iban a jalar los pies en la noche. Ah, no, Ah, mira, pues, las cosas, como nosotros tenemos que evaluar ciertas cosas, es por la intención del corazón. ¿Ok? Probablemente tenías esa deuda y no lo habías visto desde la óptica que ahora la tienes. ¿Ok? Si fuera una deuda grande, eh, yo, yo te diría, habría que buscar a los deudos y honrar la deuda. ¿Ok? Ah, si tú conoces a los parientes, nietos, hijos, y calculas cuánto debías hacer un punto, pues no sería descabellado ir con ellos si yo tengo esta deuda con, y aquí está. Eso es lo correcto. Al hermano Otoniel Ríos le pasó algo muy particular. Cuando él decidió cambiarse de templo, ellos estaban en un templo pequeño y se iban a pasar lo que ellos le llamaban el antiguo templo que estaba en la zona 7, pues se les trabó las carretas económicamente. Y entonces empezó a orar y dice, Señor, necesitamos tanto. Bueno, de repente tocan la puerta de su casa. Y en la puerta de su casa hay alguien parado y le da una bolsa con dinero. Y le dice, tenga, esto es lo que yo le debía a su abuelo. Y entonces él le dijo, pero ¿de qué me está hablando? Es que yo tenía una deuda con su abuelo, una cantidad muy respetable de dinero y yo no se la pagué. Y entonces él le dice, ¿y por qué me la vino a dejar hasta ahora? ¿O por qué decidió pagarla? Entonces dice que llevaban un tiempo con su familia, que estaban en el mercado y de repente les gritaban, ¡Hey! Paguen la deuda de don fulanito. Iban al supermercado y de repente otro ya, ¡Hey! ¿Se acuerdan que le deben tanto a don fulanito? Y ellos no sabían. Entonces ellos le debían. Y el hermano era, era el heredero de esa deuda, tenía derecho. Entonces vino Dios y empezó a tratar con aquella gente para que honrara la deuda. Y obviamente en su momento le dio el uso para el cual se lo mandó. Entonces, Dios sabe a quién le debemos. Dios sabe cuánto le debemos. Y Dios sabe qué le debemos. Porque a veces no debemos solo dinero. A veces debemos honra. A veces debemos, porque la Biblia dice, paguen a todos a todos lo que les deben. Al que honra, honra. Al que honor, honor. Al que respeto, respeto. Entonces hay quienes no tienen respeto por sus autoridades. Puede ser que sea su autoridad en el trabajo y usted no lo respeta. Usted lo menosprecia en su corazón. Ah, si yo estuviera en su puesto, yo haría mejor las cosas con él. Ah, le debe y lo menosprecia. Las dos son actitudes impías. Son actitudes impías. Entonces, ¿qué te aconsejo?
Si los conoces, calcula cuánto debes. Y si no los conoces, lo que puedes hacer es tomarlo y ponerlo en el alfolí como una ofrenda con un propósito. Señor, yo debo tanto, no lo puedo dar. Te lo entrego para que tú, y honras la deuda. Eso se puede hacer. Pero yo le aconsejaría que no le deba nada a nadie. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con el impío que debe y no paga? ¿Quién llega? El acreedor. ¿Y por quién llega? Por los hijos. Entonces hay muchos que tienen problemas con sus hijos porque deben. Y como le repito, no es precisamente dinero. A veces es honra, a veces es honor, a veces es respeto. Entonces es algo que nosotros tenemos que ir viendo. Hermana Celeste. Sí, muy buenas noches, hermano. Ahorita me surgió una duda. Así como una persona inconversa dejó una deuda y pues ahora sus hijos o uno de sus hijos se convierte a Cristo, ¿ellos también son tocados por ese acreedor o sería ahí nueva criatura y ya no hay ningún acreedor que venga a venir a dañar? Creo yo, hermana, que el que se convierte a Cristo, la Biblia dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero cuando dice las cosas viejas pasaron, quiere decir como en parte como era uno antes. Entonces, yo me convertí al cristianismo, pero tenía esta deuda. ¿Ok? Entonces, mi familia tenía esta deuda. Eso en lo que se llama jurisprudencia, eso ya no es legal, porque muerto el deudor, se acabó la deuda. En la ley, si usted tiene una tarjeta de crédito y no la paga, el banco no se la puede cobrar a su esposa ni a nadie más, aunque lo asusten legalmente. Eso no es posible, ¿ya? Pero está el término legal y está el término justo. ¿Por qué? Porque entonces, les repito, ¿sobre quién va la deuda? Sobre las generaciones siguientes. Aunque el otro no haya sido cristiano. Porque nosotros, aunque el otro no haya sido cristiano, vive en el mismo ámbito espiritual que vivimos todos nosotros. O sea, nosotros estamos en el reino de la luz y está el reino de las tinieblas. Pero el reino de las tinieblas sabe lo que éste hizo antes de pasar al reino de la luz, y eso es lo que le da derecho sobre cristianos. Entonces a veces hay que cortar con eso. El problema es cuando no se tiene con qué. Eso es, y a veces es que el enemigo es muy astuto, porque está la deuda y no hay con qué pagarla. Y no hay con qué pagar la deuda porque no hay abundancia. ¿Y por qué no hay abundancia? Porque llegó el acreedor, porque había deuda. Se complica la cosa. Entonces hay que ir delante de Dios y decirle, Señor, yo debo pagar honrar esa deuda. Le decía, en el término jurídico se llaman deudas de honor, aunque sean económicas. Entonces, ir con el Señor y decir, Señor, ver también las posibilidades. Se puede llegar a un trato con las personas, pero sí, y hay que pedirle guianza al Espíritu Santo, porque puede ser que, como usted dice, Dios haya perdonado esa deuda. Pero entonces hay que hacerlo con guianza del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Gracias por la respuesta. Amén. Bueno, no hay ninguna otra mano levantada.
Vamos a pedirle al Señor Dios. Papito lindo, Dios bueno, Dios todopoderoso. Hemos oído tu palabra, hemos visto qué dice acerca del impío, Señor Dios. Lo hemos tratado, pues, en este tiempo superficialmente, Señor, cada uno de los versículos que tocamos, los personajes que vimos. Señor Dios, de estudiarlos y habría muchas cosas que conversar al respecto, porque tu palabra, Señor Dios, es infinita. Pero Padre Santo, no solo queremos el conocimiento, no solo queremos haber oído, haber sentándonos a oír, sino queremos que por favor tú nos ayudes a distinguir, papito lindo. Que nos ayudes a distinguir si en nosotros hay actitudes de impío. Para que podamos llegar delante de tu presencia, Padre. Y, oh sí, Señor Dios Todopoderoso, llegar y entregártelas a ti para que por medio de la unción de tu Espíritu Santo, esas actitudes, esos pensamientos, esa forma de razonar de impío, Señor Dios, sea destruida en nosotros, sea aniquilada en nosotros, papito lindo. No queremos nada con esto, entendemos que estamos en un proceso de perfección, papito lindo, pero no por ello vamos a justificarnos delante de ti, sino, Señor, confiando en ti, reposando en tu misericordia, te pedimos hoy que nos hagas primero entonces poder discernir qué hay en nosotros que pueda ser actitud de impío. Y que tú nos des la capacidad de acercarnos a tu presencia para que tu Santo Espíritu destruya, aniquile eso en nosotros, lo saque de nosotros, papito lindo, para que en lugar de ser impíos, podamos ser justos, de acuerdo, Señor, a tu misericordia, a tu bondad, a tu concepto. Sabemos, Señor Dios, que nosotros somos justos porque el justo Jesús vive en nosotros. Por su resurrección nosotros somos justos, pero queremos avanzar y tener actitudes, comportamientos, pensamientos de justo, papito lindo. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos. Ayúdanos pues, papito lindo. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga, que pasen muy buena noche con la ayuda de Dios. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Hasta feliz noche. Que descansen. Gracias.